bendiga en esta tarde. Amén. Amén. Gloria al Señor. En esta tarde, primeramente, le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da de poder estar aquí nuevamente para compartir la palabra bendita del Señor. Aleluya. Gracias a mis pastores que me dan la oportunidad nuevamente de poder compartir el mensaje de la palabra en esta tarde. Y así pues, con agradecimiento le damos la bienvenida, Iglesia Renacimiento Cristiano Pentecostés. Gloria al Señor, aleluya. Antes de comenzar a la oración, vamos a ir a la palabra del Señor, a Jeremías, capítulo 6, verso 16. Yo sé que este pasaje es muy conocido y se nos ha predicado muchas veces de esta palabra, pero el Señor ministró a mi vida. El Señor ministró a mi vida de esta forma. Y quiero decirle que antes de comenzar el mensaje y antes de leer la palabra, gloria al Señor, que este mensaje que yo voy a predicar primeramente ministró mi vida. El Señor habló a mi vida primeramente, porque si yo hablo un mensaje que no ministra mi vida, entonces sería un mensaje solamente de mi entendimiento. Pero cuando Dios ha ministrado mi vida, entonces puedo decir que el mensaje viene de parte del Señor. Y vamos a leer en Jeremías capítulo 6, verso 16. Gloria al Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta tarde, Dios de la gloria, Señor, se ha llegado el momento de compartir la palabra, Dios mío. Dios, rogándote en este momento que tome control, bendito Dios, aleluya, Padre, que usted prepare la mente, el corazón de cada oyente, Dios mío, que Dios de la gloria usted ministre como usted quiera hacerlo, Dios de gloria, tú sabes la necesidad, Padre, tú sabes el propósito de esta palabra, Dios de la gloria, Señor. Yo solamente te ruego que usted se glorifique, Padre, que usted se glorifique de una manera poderosa y usted pueda, Dios mío, Dios de la gloria, a través de la palabra ministrar, Señor, los corazones, Padre, que esta palabra pueda cumplir el propósito por la cual tú la has dado, Dios mío, en esta tarde, Dios mío. Dios, te ruego, Padre de la gloria, que la dirección y la guianza del Espíritu Santo, Dios mío, estén en esta tarde sobre nuestras vidas, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, que usted se mueva de una manera especial, bendito Dios, aleluya, Padre. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, mi entendimiento en mi corazón, Padre, mis labios, Dios mío, para que tú los tomes, Señor, tomes control, Padre de la gloria, y hables, Padre, hables a través de mi Padre de la gloria. Glorifícate, Señor, glorifícate, Padre. Tú sabes que yo no puedo hacerlo por mí misma, Padre, pero confío, Dios mío, en la guianza y dirección de tu Espíritu Santo, Dios de gloria, en esta tarde, Padre. Nos ponemos en tus manos rogándote, Dios mío, que se haga como tú quieras, Padre, conforme a tu voluntad, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Dios de la gloria. Gracias, gracias, recibe toda honra y toda gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, puede tomar su lugar, iglesia. Oh, Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Tengo mi garganta bien cerrada, así que voy a estar tomando de vez en cuando un poquito de agua. Aleluya. Gloria al Señor. En esta tarde, como les dije desde un principio, quiero compartir una palabra que el Señor ministró a mi vida, a mi entendimiento. Gloria al Señor. Primeramente porque yo necesitaba esta palabra. Primeramente porque yo necesitaba que Dios ministrara esta palabra a mi vida. Y después, para poder compartirla, el Señor conoce la necesidad de cada quien, no solamente de los que estamos aquí, pero tal vez de los que vean a través del video. A donde llegue la palabra, el Señor conoce, aleluya, la necesidad que hay en cada vida, en cada iglesia. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Gloria al Señor. Entonces yo solamente quiero comenzar, aleluya, con el tema que voy a estar tratando en esta tarde. Un llamado a volver al camino. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
yo pude meditar a través de este pasaje bíblico, de este versículo de la Biblia que estuvimos leyendo hace un momento. Gloria al Señor. Y yo pude ver la misericordia de Dios presentándosele nuevamente al pueblo. Gloria al Señor. Aquí en este pasaje de la palabra nos habla la palabra de que Dios le envía al profeta Jeremías con un mensaje nuevamente al pueblo de Dios, que estaba viviendo en un desenfreno, que estaba viviendo en toda clase de iniquidad, en idolatría y en toda clase de práctica que aquellas naciones donde ellos estaban practicaban. Gloria al Señor. Este pueblo de Dios, Judá y Jerusalén, se habían mezclado, gloria al Señor, con las naciones paganas y estaban practicando lo que aquellas naciones estaban practicando. Gloria al Señor. Entonces, entrando en el versículo 16, yo pude ver cómo el profeta Jeremías le dice al pueblo de Dios: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Gloria al Señor. Porque el Señor envía al profeta Jeremías y le dice: paraos en el camino, dile a mi pueblo. Yo me imagino, no lo dice la palabra, pero yo me imagino a Dios hablando con Jeremías, diciéndole: dile a mi pueblo que se paren en los caminos que están caminando, en los caminos que ellos están llevando. Hemos dicho que este pueblo se había apartado del Señor, se había apartado de los mandamientos y se había apartado de la ley que el Señor había establecido desde un principio, cuando Él los sacó de la esclavitud en Egipto. Gloria al Señor. Y Él les dice: párense en los caminos, mira y mirad, dice la palabra. ¿Qué les está diciendo? Analiza cómo estás viviendo, mira qué clase de camino estás llevando. Gloria al Señor. Párate y pregunta. Mira, dice, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad. Gloria al Señor. El Señor no solamente esta palabra fue para aquel tiempo, sino para la iglesia de hoy. Y ahorita le voy a decir por qué. El Señor le estaba diciendo al pueblo: mira, mira qué camino estás llevando, mira qué clase de estilo de vida estás viviendo. Estás apartado, estás separado de mi presencia, me has dado la espalda, te has olvidado de mí. Gloria al Señor. Yo pude ver a través de los capítulos de Jeremías cuántas veces el Señor mostró misericordia con este pueblo, cuántas veces el Señor les hizo un llamado al arrepentimiento, cuántas veces el Señor les estuvo presentando oportunidades para volverse nuevamente al camino que Él en un principio les había marcado. Gloria al Señor, aleluya. Entonces Él les dice: y preguntad por las sendas antiguas. Y yo me quedé meditando en esto, Señor, ¿qué eran o qué son las sendas antiguas? No sé si mi entendimiento alcance a comprender la profundidad de todo esto, porque yo sé que este es un pasaje muy profundo y que tiene mucho contenido, pero voy a tratar de expresar lo que yo entendí cuando estuve estudiando y me preguntaba yo qué era para el pueblo de Israel, qué eran las sendas antiguas. Nosotros sabemos que cuando Dios sacó al pueblo de Israel por mano de Moisés de Egipto, de la esclavitud, Él hizo un pacto con el pueblo. Dios estableció un pacto con él, les dio leyes, les dio mandamientos, les dio estatutos para que el pueblo se movieran, fuera la instrucción de vida que ellos tenían que vivir. Lo que Dios había establecido, ese pacto que Dios hizo con ellos cuando comenzaron a caminar en el desierto, esas leyes que les dio por Moisés, esos mandamientos eran la instrucción de la manera que ellos tenían que vivir. Y esas eran las sendas antiguas de las cuales el pueblo de Dios se habían apartado. En medio de ese caminar, ellos, por ese peregrinar, el éxodo, se le llama el éxodo del pueblo de Israel, la presencia de Dios se movía en medio de ellos. La presencia de Dios, la gloria de Dios se manifestaba en medio de ellos. Entonces todo esto ellos lo habían dejado por ir tras las prácticas de las naciones en las cuales ellos estaban ahí. Gloria al Señor, mezclados con ellos, con toda clase de paganismo, con toda clase de iniquidad, de inmoralidad, de idolatría, incenciaban a Baales, hacían tanta cosa al pueblo de Dios, realmente olvidando la senda antigua desde un principio cuando Dios los había sacado de Egipto. Gloria al Señor. Dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Gloria al Señor. Yo quiero decir algo, gloria al Señor.
yo estaba meditando solo cuando estaba estudiando esta palabra, la condición del pueblo de Israel, y yo comparaba la condición de la iglesia en el tiempo de hoy. Gloria al Señor, cuando el pueblo de Dios se apartó y dejó todo lo que Dios había establecido para que ellos vivieran ese estilo de vida bajo el temor de Dios, y este pueblo se apartó y le dio la espalda a Dios y empezó a practicar toda clase de pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Yo comparaba la iglesia en el tiempo de hoy. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto que fue, aleluya, establecido a través del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo me ponía a meditar, Señor, en aquel tiempo el pueblo tuyo hizo a un lado el pacto, olvidó la ley, olvidó los mandamientos, los estatutos que tú habías establecido para que ellos vivieran por ellos. Pero ahora en este tiempo estamos bajo el nuevo pacto que es por la sangre de Cristo. Y estamos bajo la gracia, y estamos bajo la misericordia, gloria al Señor. Pero yo me ponía a reflexionar y decía, Señor, realmente la iglesia en el tiempo de hoy también ha olvidado ese pacto, gloria al Señor, también ha dejado atrás ese pacto, esa gracia por la cual nosotros podemos alcanzar la salvación del alma, gloria al Señor. Entonces yo me ponía a meditar, Señor, tu pueblo en aquel tiempo eran leyes que tal vez se les hacía tan difícil cumplir, mandamientos que a lo mejor decían que era algo muy difícil para llevar a cabo, gloria al Señor, y se hacían tantas cosas, sacrificios por los pecados, hacían holocaustos, se hacían ofrendas, gloria al Señor, por limpiar el pecado del pueblo, y eso era temporal. Pero ahora decía yo, Señor, alabado esa sea sangre Cristo, derramada que significa el nuevo pacto por nosotros, aleluya. Señor, esa sangre que limpió de una vez y para siempre toda clase de pecado, gloria al Señor, ahora la iglesia la tiene en poco. Ahora la iglesia ha olvidado ese pacto nuevo que Cristo estableció a través de su sacrificio, gloria al Señor. Y yo decía, Señor, realmente la iglesia también ha salido del camino, gloria al Señor. También va por sus propios caminos, gloria al Señor, también se ha mezclado con el mundo. Ha permitido que toda clase de modernismo entre dentro de la iglesia, gloria al Señor. En Santiago 4:4 dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Gloria al Señor. ¿No sabemos nosotros que al hacernos enemigos del mundo nos constituimos enemigos de Dios? Dice la palabra. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia en el tiempo de hoy? Gloria al Señor. Usted se pone a analizar y usted pone a ver tanta cosa que está sucediendo en el tiempo de hoy en la iglesia moderna. Gloria al Señor. Hay muchas cosas pasando, gloria al Señor, que nos hacen entender que la iglesia se ha desviado del camino. Se ha salido del verdadero camino que el Señor marcó una vez para que la iglesia anduviera por Él, gloria al Señor. Nos dio misericordia, nos dio gracia, gloria al Señor. Y la iglesia, en vez de vivir bajo esa gracia y bajo esa misericordia, lo ha convertido en un abuso espiritualmente hablando. Aleluya. Han abusado de la gracia y han abusado de la misericordia, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra que cuando ellos, dice cuál sea el buen camino y andar por él. Pregunta cuál sea el buen camino y andar por él. Gloria al Señor, aleluya. Yo decía, Señor, gloria al Señor, tal vez haya gente diciendo, ¿a quién le pregunto si todos los líderes de las iglesias se están corrompiendo? Todavía hay líderes que tienen temor de Dios. Todavía hay iglesias que se están dejando guiar por la palabra, gloria al Señor. Pero hay tanta iglesia, Dios mío, que tenga misericordia nuevamente de nosotros. Hay tanta iglesia donde se está moviendo el modernismo y no es culpa de la iglesia, no es culpa de los miembros de la iglesia de ese lugar, sino es culpa del líder que ha permitido que los miembros introduzcan todo aquello, sino también el líder mismo de la iglesia está introduciendo todos esos movimientos dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces ahorita en este tiempo es tan difícil que la iglesia que ha entrado en ese conformismo, que ha entrado en ese modernismo, tenga ese anhelo de volver nuevamente al camino. ¿Por qué? Porque están acomodados a ese estilo de vida.
se han conformado a ese estilo de vida. Ahorita tú le hablas a alguien de los que están practicando el modernismo y les dices que eso no está conforme a la palabra, y ellos luego se escudan. ¿Y tú quién eres para juzgar? Alabados. Tú no eres Dios para que tú me digas qué está bien y qué no está bien. Pero tenemos la palabra que es la que nos enseña qué está bien y qué está mal. Gloria al Señor, aleluya. Entonces yo estaba viendo, gloria al Señor, yo me puse a leer más adelante, vi el capítulo 7, también en el versículo 3 del capítulo 7, Dios le vuelve a dar otra palabra a Jeremías y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Gloria al Señor. ¿Por qué esta palabra? Aleluya. ¿Por qué esta palabra? Y voy a decir algo que a lo mejor a muchos no les va a gustar mucho, pero es la realidad de la palabra y mucha realidad de hoy en día en la iglesia. Gloria al Señor. El pueblo de Dios de este tiempo de Jeremías, después de practicar toda clase de pecado allá afuera, después de practicar toda clase de iniquidad, toda clase de idolatría, iban al templo a adorar a Dios. Gloria al Señor. Y Dios es lo que les está diciendo. Si vemos en el versículo 1 del capítulo 7, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Aleluya. Oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Dios. Yo me podía meditar en mi propia vida y puedo meditar en la condición de la iglesia y puedo meditar en tanto testimonio que estamos viendo en el día de hoy. Digo: Señor, realmente tú recibes la adoración de la iglesia en la condición que está en este tiempo. Alabado sea. Realmente Dios se agrada cuando venimos a la casa del Señor y venimos a adorar, o estamos como en aquel tiempo el pueblo de Dios que allá afuera hacía toda clase de práctica y luego venían al templo para adorar al Señor. Aleluya. ¿Cómo está nuestra vida en el tiempo de hoy? Pero Dios nos está haciendo un llamado a volver al camino. Aleluya. Volver al camino. Mira, yo no puedo conocer la vida de todas las personas, yo sé mi condición. Usted conoce su condición propia. Cada uno de los que están viendo este video conoce la condición propia de su vida espiritual. Gloria al Señor. Pero en este tiempo el Señor está diciendo: si se han desviado del camino, es tiempo de volver. Aleluya. El Señor está presentando misericordia con el pueblo de Dios una y otra vez. De igual manera en este tiempo el Señor sigue presentándonos misericordia y haciéndonos un llamado nuevamente a volver al camino. A volver al camino. Gloria al Señor, aleluya. Oh, te adoramos. Pero el pueblo en aquel tiempo dijo: no andaremos. Ellos dijeron: no andaremos. Gloria al Señor. Mucha gente quiere llegar al cielo, gloria al Señor. Mucha gente quiere alcanzar las promesas del Señor. Pero cuando el Señor da una exhortación, aleluya, a nuestras vidas, aleluya, como que no nos gusta, como que nos molestamos porque Dios nos está confrontando, gloria al Señor. Pero es porque Dios ama tanto a la humanidad, gloria al Señor, ama al creyente, nos ama tanto, gloria al Señor, que cada día nos presenta esa oportunidad. Nosotros, yo puedo decirle, cada día que nosotros nos levantamos en las mañanas y podemos ver la misericordia del Señor, es una oportunidad para volver al camino, gloria al Señor, si nos hemos desviado, gloria a Dios. Pero es decisión de usted y es decisión mía. Aleluya. ¿Qué elegimos ese día? ¿Qué hemos elegido para vivir ese día? Gloria al Señor. Porque esto tiene que ser día con día. No es, hoy me volví al camino y esto es día con día caminar en ese camino que el Señor nos ha marcado para que nosotros andemos en él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahorita les leí un versículo, les dije un versículo de Santiago 4:4, gloria al Señor, donde el Señor, gloria a Dios, la palabra del Señor nos habla de que nosotros, vamos ahí, lo voy a invitar a que vaya a Santiago 4:4. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gloria al Señor. Gracias. Esto era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en aquel tiempo, Jerusalén y Judá. El pueblo de Dios se había mezclado con las naciones paganas, gloria al Señor, llevando sus prácticas. Gloria al Señor. Y el Señor ahí en el libro de Jeremías, donde nosotros estamos leyendo ahorita, les dice, gloria al Señor, les advierte una y otra vez, vuélvanse al camino porque venía un juicio sobre el pueblo de Israel. Vino una destrucción sobre Judá y sobre Jerusalén, y el pueblo de Dios sufrió ese juicio, gloria al Señor, por causa de que el pueblo se había mezclado con aquellas naciones, olvidando las sendas antiguas. Aleluya. Donde Dios les había dado instrucción para que ellos vivieran ese estilo de vida, gloria al Señor. En este tiempo, en el libro de Santiago, capítulo 4, el Señor a la iglesia, de ahí donde estaba ministrando Pablo le está hablando. Pablo está hablando aquí en el libro de Santiago diciéndoles que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, que cualquiera que se constituya, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, gloria al Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Que la iglesia se ha mezclado. Como en el tiempo antiguo, la iglesia, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de ahora, la iglesia vuelve a mezclarse nuevamente y hay una advertencia de parte del Señor. Hay una advertencia, viene un juicio, gloria al Señor. Nosotros sabemos que viene un juicio y eso es irrevocable, viene un juicio sobre la tierra. Pero nosotros tenemos la oportunidad y la misericordia de parte del Señor de volver en este tiempo al camino nuevamente. Si nosotros como iglesia del Señor hemos llevado alguna práctica del mundo, si nos hemos mezclado de alguna manera con el mundo, o si hemos introducido dentro de lo que es la vida espiritual, la iglesia del Señor, hemos introducido prácticas del mundo, gloria al Señor. Dice que no podemos servir a dos señores, o porque vamos a amar a uno y aborrecer el otro. No podemos servir a dos señores, no podemos agradar al mundo y no podemos agradar a Dios al mismo tiempo. No podemos practicar las cosas del mundo y no podemos practicar las cosas de Dios al mismo tiempo, gloria al Señor. O estás con uno o estás con el otro, pero la iglesia no puede estar mezclada. Dios quiere una iglesia santa, Dios quiere una iglesia santificada, Dios quiere una iglesia limpia, Dios quiere una iglesia que completamente esté entregada a Él solamente, gloria al Señor. Gracias. Entonces nosotros, cuando hay esa mezcla espiritual con el mundo, la mezcla del mundo entra a la iglesia, hay consecuencias. Hay consecuencias, y yo le voy a decir que una de las consecuencias es que la iglesia ha contristado la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Esa es una de las consecuencias que vienen cuando el mundo ha entrado a la iglesia, cuando la iglesia está practicando cosas del mundo, gloria al Señor. La presencia del Espíritu Santo deja de manifestarse en la vida individual de la persona, pero también en la congregación, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a causa de todo el modernismo, de todas las prácticas que han entrado, entonces, aleluya, al permitir todo lo que el mundo introduce dentro de la iglesia, gloria al Señor, sacamos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede evitar donde hay pecado, gloria al Señor. El hermano hace unos días atrás nos enseñó que donde hay pecado en la vida de la persona, el Espíritu Santo no puede estar ahí, gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que si nosotros dejamos que las cosas del mundo entren dentro de la iglesia, el Espíritu Santo va a permanecer ahí, gloria al Señor. Hay muchas cosas moviéndose en este tiempo. Hay tantas manifestaciones raras dentro de las iglesias que le atribuyen al Espíritu Santo, pero yo le voy a decir que eso no es movimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra, gloria al Señor. La presencia del Espíritu Santo se manifiesta y siempre con respaldo de la palabra, nunca va a causar un desorden, nunca va a ser algo antibíblico, gloria al Señor, nunca va a ser algo que avergüence el Evangelio, gloria al Señor. Entonces todas esas prácticas raras que se están viendo dentro de la iglesia moderna,
no se le pueden atribuir al Espíritu Santo, más bien son manifestaciones Aleluya. de otro tipo de fuente. Gloria al Señor, y nosotros Gracias. sabemos de dónde. Gracias. Gloria al Señor, aleluya. Y alabamos. te Entonces, alabamos. gloria al Señor. Nos preguntamos por qué Dios ya no se mueve como antes. Gloria al Santo Señor. eres Dios. Aleluya. ¿Por qué ya no vemos los milagros que el Señor antes hacía por manos de sus siervos? Gloria al Señor. Y no estoy hablando del tiempo bíblico, estoy hablando de hace 15, 20 años atrás. El Espíritu Santo se manifestaba de una manera poderosa. Yo alcancé a ver ese tipo de manifestaciones cuando niños de 7, 8, 9 años eran llenos del Espíritu Santo. Yo los oía hablar en otras lenguas en una iglesia donde yo empecé a congregarme hace tiempo para atrás. Yo vi esa manifestación del Espíritu Santo. Amén, Yo vi aleluya. al Señor obrando milagros. Yo misma soy testigo de cómo Dios obra milagros. Gloria al Señor, aleluya. Entonces en este tiempo nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado? Gracias. ¿Por qué el Señor ya nos está moviendo en este tiempo como se movía en tiempos para atrás? Hablando del tiempo de nosotros, pero años para atrás, como en el tiempo bíblico. Gracias. De igual manera, ¿qué es lo que ha acontecido? Gloria al Señor. Y yo me ponía a meditar, Señor, yo sé que tú no has menguado, que tu poder es un poder ilimitado. No hay tiempo donde vamos a decir que Dios debilitó su poder. No, Señor, el Señor, Dios sigue siendo el mismo. De Amén. ayer, de hoy, por los siglos. Dios no mengua, su poder no mengua. Gloria al Señor. Gracias. Dios puede seguir obrando milagros. Dios puede seguir obrando de una manera sobrenatural en la iglesia. Aleluya. Pero es la iglesia la que se ha apartado Gracias, del camino Señor. del Señor. Gracias. Ha desviado su andar. Gloria al Señor. Dicen Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el Espíritu Santo ya no se manifiesta? ¿Por qué los milagros ya no los estamos viendo? ¿Por qué ya no estamos viendo moverse los dones del Espíritu Santo? Porque Aleluya. la iglesia ha salido del camino, se ha desviado Gracias. del camino que el Señor dejó establecido para que anduviéramos en él. No es culpa de Dios, no es culpa de los líderes, porque hay líderes que todavía están dirigidos por el Espíritu Santo, los cuales se manifiestan. Pero el pueblo, ¿qué ha sucedido con el pueblo? Gloria al Señor. También me venía a la mente cuando Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote y el gobernador, gloria al Señor, cuando llevaron al pueblo para reconstruir el templo, gloria al Señor, y a causa de las opresiones del enemigo, gloria al Señor, vino un espíritu de adormecimiento sobre ellos, gloria a Dios. Y Dios tuvo que enviar al profeta Ageo nuevamente para darle palabra al pueblo y despertar el espíritu que había en ellos. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? La iglesia está adormecida. Gloria al Señor. La iglesia espiritualmente está adormecida. Gloria a Dios. No estoy hablando de una iglesia en específico, estoy hablando de la iglesia general. Gracias, Dios. Porque esto es general. Esto no es que una iglesia aquí y otra allá. No, es la iglesia en general. La iglesia está dormida, la iglesia se ha salido del camino, la iglesia ha dejado de buscar la alianza y la dirección del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Gloria al Señor. Te adoramos. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un llamado a volver al camino. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces la iglesia en este tiempo está caminando por sus propios caminos. Gloria a Dios. Aleluya. Está siendo dirigida por sus emociones, por su intelecto. Gloria al Señor. Por sus propias normas. Gloria al Señor. Pero se han salido de la palabra, de la doctrina que el Señor Jesucristo estableció en la palabra para que nosotros vivamos por ella, gloria al Señor, y nos dejemos guiar por ella, gloria a Dios, aleluya. Lo voy a llevar a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Gloria a Dios. Mi alma. Gloria a Dios. Verso Amén. 4 y verso 5. Amén. Gracias. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y verso 5, un llamado nuevamente a volver al camino, gloria al Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Nosotros sabemos que el mensaje de las 7 iglesias, gloria al Señor, cuando se refiere al ángel se está refiriendo al pastor, al líder de la iglesia, gloria al Señor. Pero el candelero es la iglesia, gloria al Señor. Entonces, este mensaje no es solamente para los líderes. Yo puedo decir que este mensaje también es para toda la iglesia, para la iglesia. El Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé cuántos recuerdan del día que se convirtieron. El día que se convirtieron, los primeros días, los primeros meses, los primeros años de convertidos, gloria al Señor. Cuando ardía ese fuego en el corazón nuestro, gloria al Señor. Cuando había ese anhelo, gloria a Dios. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor y yo empecé a trabajar en un lugar ahí en Georgia. Y había unas personas inconversas y yo tenía que manejar una van para distribuir ciertos alimentos. Y una muchacha que trabajaba junto conmigo inconversa, yo sentía ese anhelo y ese ardor de que yo quería que ella sintiera lo que yo estaba sintiendo. Yo quería que ella sintiera el amor de Dios. Yo quería que ella también pudiera gozarse y pudiera sentir realmente lo que Dios había derramado en mi vida, gloria al Señor. Entonces Dios le está diciendo a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, gloria al Señor. Entonces le hace una sugerencia, recuerda por tanto de dónde has caído, gloria al Señor. Recuerda, acuérdate en qué momento de tu vida te desviaste del camino, en qué momento de tu vida, aleluya, caíste, gloria al Señor, y arrepiéntete, gloria a Dios, aleluya, y haz las primeras obras. Vuelve nuevamente, Dios de la gloria, vuelve nuevamente. Ahí, haz memoria, ¿qué fue lo que provocó que tu vida se desviara del camino espiritual que el Señor nos dejó marcado? Gloria al Señor. Hay una palabra que dice, gloria al Señor, te adoramos. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Nosotros corríamos bien. ¿Qué fue lo que estorbó nuestra vida espiritual que nos hizo salirnos del camino? Que nos hizo que ese amor, ese primer amor que el Señor depositó en nuestro corazón menguara, gloria al Señor. ¿Qué fue lo que nos llevó a que ese amor se enfriara en nosotros y después tuviéramos en poco, gloria al Señor, salirnos del camino, gloria al Señor, que el Señor nos dejó marcado, gloria a Dios? Dios está haciendo aquí nuevamente un llamado a volver al camino. Acuérdate, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, gloria al Señor. Hay mucha gente que dice, no, es que para mí ya no hay perdón. Es que he caído tantas veces que ya el Señor ya no me puede perdonar. El Señor te está diciendo, mientras yo estaba meditando en todo esto y yo pude sentir y puedo decir, gloria al Señor, que el Señor ministra mi vida de esta manera. Mientras tú te arrepientas, el Señor tiene una oportunidad para ti, pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un arrepentimiento sincero en el corazón del creyente para volver al camino nuevamente, gloria al Señor. Tiene que haber anhelo de realmente volver a caminar por ese camino, ya salirnos de ese modernismo. Gloria al Señor que aquí eso no ha entrado. Le doy gloria al Señor por ello, porque tenemos un líder que nos ha enseñado la verdad, que nos ha enseñado la sana doctrina y nos ha enseñado cómo es que debe de caminar un creyente, gloria al Señor. Pero hay muchas iglesias que están contaminadas con el modernismo y el Señor les está haciendo un llamado en esta hora. Salgan de ese camino. Aleluya. Salgan de ese camino. Acuérdate dónde caíste. Yo recuerdo, gloria al Señor. Yo recuerdo, estoy hablando de una iglesia específica, pero no voy a decir el nombre, gloria al Señor. Yo recuerdo cómo esa iglesia caminó en un principio en el temor del Señor. Se dejaban guiar por el Espíritu Santo, gloria al Señor. Pero si tú vas a ver ahora la condición de la iglesia en este tiempo, gloria al Señor, dejaron que todo eso que contamina la vida espiritual de la persona entrara dentro de la iglesia. Y ahora ya no hay temor de Dios, y eso ha ido contaminando la iglesia, y la iglesia ya se salió del camino. Ahora va por un camino más cómodo, ahora va por un camino más fácil,
Ahora va por un camino más llevadero, gloria al Señor, pero mi pregunta es, ¿y al final del camino? Aleluya. Al final del camino, gloria al Señor. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros al final del camino? Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, el Señor nos hace un llamado a volver, a través de Juan en Apocalipsis, a volver a donde nos hemos desviado. Pregunta, dice el Señor en Jeremías, donde comenzamos la palabra, párate en el camino y pregunta. Párate en el camino y pregunta cuál sea el buen camino, la senda antigua, a dónde el Señor te llamó, a dónde el Señor te rescató, gloria al Señor, a dónde el Señor te conducía, gloria al Señor, y recuerda dónde te desviaste y vuelve nuevamente al camino que el Señor, gloria al Señor, nos marcó, gloria a Dios, nos dejó trazado para que nosotros anduviésemos en él, gloria a Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros sabemos qué fue lo que permitimos que llegara a nuestra vida, que nos desviara del camino. Cada uno de nosotros sabemos Cristo Jesús. qué fue lo que nos desvió de la verdad, gloria al Señor, para apartarnos de la presencia del Señor. Es tiempo de que nosotros tengamos que reconocer que realmente nos hemos apartado, hemos permitido que situaciones, que circunstancias, que cosas que llegaron a nuestra vida nos apartaran del camino, nos sacaran del camino, nos apartaran de la presencia del Señor. Pero en esta tarde el Señor ministraba mi vida. Es tiempo de volver al camino. El Señor está haciendo un llamado a volver nuevamente al camino. Gloria al Señor. Lo voy a llevar a Mateo 24. Ya vamos a terminar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mateo 24. Verso 12 y verso 13. Gloria a Dios. Dice la palabra en el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria al Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. El que persevere en qué. Yo decía, el que persevere en qué, Señor, en su voluntad. El que persevere en hacer la voluntad del Señor. El que persevere hasta el fin. Sin importar qué situaciones vengan, sin importar qué acontecimientos sucedan a nuestro alrededor, sin importar las circunstancias que nos toque vivir, van a venir cosas para tratar de sacarnos del camino, de sacarnos de la voluntad del Señor. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo puedo ver y puedo decir, gloria al Señor, que hay mucha gente en este tiempo hablando de la iglesia. No voy a hablar del inconverso, de la iglesia. Gloria al Señor. Que pueden estar viviendo como están viviendo, permitiendo toda clase de pecado dentro de la iglesia, viviendo de una manera incorrecta. Hay idolatría dentro de la iglesia, porque idolatría no solamente es por los ídolos, hay muchas cosas que pueden llevarnos a la idolatría. Hay mucha clase de iniquidad practicándose dentro de la iglesia. Hay fornicación, hay adulterio, hay inmundicias, hay muchas cosas moviéndose dentro de la iglesia. Pero si usted le pregunta a esa persona si es salva, si está segura de su salvación, ella te va a decir que sí. Ella te va a decir que sí. Pero no está perseverando en la voluntad del Señor. No está perseverando en el camino que el Señor marcó para que nosotros anduviéramos por él. Gloria al Señor. La iglesia ha entrado en un conformismo y en una pasividad, porque es un espíritu de pasividad cuando no reconocemos que estamos mal. No podemos reconocer nuestra condición delante del Señor y es un espíritu de pasividad que nos hace creer que todo está bien, que nos hace creer que así como vamos a llegar allá, a entrar a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Hay un espíritu de pasividad que está engañando a la iglesia, que la hace estar cómoda, que la hace estar conforme. Platicando con mi hermana en gracia, Dios la bendiga a la hermana, platicando con la hermana en gracia y platicando de sus testimonios y todo lo que ella tiene para compartir siempre,
Gloria al Señor. Ella me decía, hermana, la gente cree que ir a una iglesia y sentarse en una silla es servirle al Señor. Eso no es servirle al Señor. Servirle al Señor es ganarse las almas para el reino del Señor. Amén. Servirle al Señor es salir a la calle a ver al necesitado, gloria al Señor. Salir allá afuera donde las almas se están perdiendo, yéndose al infierno cada día, gloria al Señor. Eso es servirle al Señor. No es ir a estar dentro de una iglesia, eso es porque tú estás necesitando y tú tienes que llenarte y tú tienes que recibir de parte del Señor. Pero servir al Señor es hacer el trabajo allá afuera. Eso es servir al Señor, aleluya. Entonces, nosotros como iglesia, yo me preguntaba, Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una de las instrucciones que el Señor nos dejó para ir por el camino es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, que la gran comisión es parte del camino. Hacer la voluntad del Señor es parte del camino. Permanecer en la sana doctrina es parte del camino. Gloria al Señor. Llenarnos del Espíritu Santo y darle lugar para que se mueva es parte del camino. Gloria al Señor. ¿Qué hay? Hay instrucción para nuestra vida en la palabra, pero a veces queremos movernos a nuestro propio criterio, nuestro propio entendimiento, gloria al Señor, y queremos marcar nosotros el camino que yo quiero marcar para poder llegar al cielo. No hay otro camino, es Cristo y no hay otro camino, gloria al Señor, porque dice que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Amén, gloria al Señor. aleluya. No es el camino que yo quiero caminar, es el camino que nuestro Señor Jesucristo nos dejó establecido en la palabra. Entonces, dice Mateo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, gloria al Señor. El que persevera en el camino, el que persevera en la voluntad del Señor, ese será salvo, gloria al Señor. Así como está, vamos a pedir que se ponga de pie. Gloria al Señor, aleluya. Yo solamente le pido que haga una reflexión. Mi alma. Yo no conozco su condición espiritual, yo conozco mi vida espiritual. Usted conoce su propia vida espiritual, gloria al Señor, pero el Señor nos está haciendo un llamado a reflexionar cómo es el camino por el que estamos caminando. Y si nos hemos desviado, gloria al Señor, el Señor nos hace hoy un llamado a volver nuevamente al camino. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar y yo solamente le digo si hay